Hola amigos, hola. Si eres migrante y viniste a otro país, bien lejos de tu país, sobre todo Alemania, al lejano oriente, esto es para ti. Este video es para ti y para la gente como tú que están buscando un tipo de consejos para todo aquel que llegó por primera vez a un país totalmente distinto con una lengua extranjera. Tienes 3 consejos. Yo no soy el mejor ejemplo porque solo llevo 3 años, pero sí he pasado mucho en 3 años. Tienes 3 consejos que te voy a dar y tienes que tomarlos, sí o sí. Lo primero, tu orgullo, tu gana de vivir y tu entusiasmo por superarte, tienes que tenerlo ahí contenido. No puedes explotar desde el momento en que llega y no te salen bien las cosas. Lo segundo, tienes que tener claro que lo primero que debes hacer, en el caso de Alemania, tienes que estar sujeto a todas las regulaciones, a todas las leyes que en este país amparan, porque es muy burocrático y sobre todo tienen en cuenta cada rasgo de la ley, cada norma que tiene aprobada. Hay una oficina que se llama la Oficina de Migración, Ausländeраmt. Esa oficina de migración te da un papel donde te dice qué tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es cursar el curso, valga la redundancia, el curso para superar tu dicción, para superar tu lenguaje en este país. El alemán es una lengua muy fuerte y siempre la lengua hispana encuentra esa dicción, esa entonación con tantas consonantes, es súper difícil encontrarla. Entonces lo que tienes que hacer, lo primero que todo es cursar ese básico que es A1, A2 y te piden máximo B1. Parece fácil, no es tan fácil, tampoco es una cosa que no puedas lograr. Eso es lo primero. Si tú no tienes el lenguaje, no vas a lograr nada. Aunque vengas hecho un doctorado, aunque tengas un doctorado en tu país, tienes que tener el lenguaje porque los alemanes, aunque todos hablan inglés, les gusta y no permiten que hablen otro idioma que no sea su materno, que es el alemán. Primer consejo, tienes que buscarte una escuela. Depende de cómo viniste, ¿no? Depende. Si viniste casado o con una familia, como fue el caso mío, que la visa mía es familiar, reunificación, entonces tuve un poco más de suerte y me pidieron un contrato fijo. Tienes que buscar un contrato fijo y tienes que pasar el curso de alemán hasta el B1. Cuando tengas eso aprobado, te mandan a hacer un curso de integración. Ese curso de integración es un curso que te hablan de la política, de la historia de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial. Son unas cuantas preguntas, son 30 preguntas y tienes que aprobar. Solamente puedes tener 6 fallos. Cuando tengas esas 3 cosas, B1 aprobado, curso de integración y un contrato fijo de trabajo, tienes la posibilidad de obtener la residencia. Esas son las primeras fases. Después voy a seguir hablando. Anímate, no te sientas mal. Cada vez que caiga una botica de agua, usted se aguanta, llama a tu familia, las que están allá, las que tienen toda la confianza en que tú vas a lograrlo. Y no te arrepientas, Hay mucho futuro que hacer, es muy duro. La integración demora, mira, es como todo, integrarse a un país y sobre todo un país de lengua extranjera demora mínimo 8 años. Eso es lo mínimo que se demora. Pero en esos 8 años tú puedes construir tu vida, puedes construir tu futuro o puedes virar a tu país natal. Eso es en dependencia de qué necesidad te amparó a ti para salir de tu país natal. Yo soy Raidel, voy a seguir hablando, voy a hablar con fuerza, voy a decir la verdad, yo no voy a mentir. Y aquí estamos en el parque de Bonn. Yo vivo en Bonn, soy de Cuba y nada. Bendiciones para ustedes y seguiré reportando. Chao. Pásenla bien.